Bueno, pues antes que nada es un gusto estar hoy entre ustedes y tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la movilidad de las personas mayores en mi zona veracruzana, que como todos ustedes saben es caña y café y algunos otros más productos. Agradezco a las organizaciones y en especial a la doctora Angélica Razo por la invitación a participar y a tener el honor de abrir las actividades de este octavo Congreso de Verano Internacional de Investigación en Gerontología aplicada, su aporte en la praxis y la investigación. El trabajo que les voy a presentar está basado en un trabajo de campo desarrollado en el año pasado, 2024, en un municipio del centro de Veracruz y lleva por título La movilidad de las personas mayores en zonas cañeras. Para que se ubiquen un poco dónde estoy parado en esta área de estudio, esta se encuentra a 3/4 de hora de la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Y quizás si les digo algo turístico, a lo mejor lo ubican con mayor precisión. Está cerca, muy cerca, a 5 o 10 minutos de una playa que está muy cercana al estado de México, que es la playa de Chachalacas. Tal vez muchos de ustedes han ido allá, han estado gozando de sus dunas y espero que este paisaje que les voy a presentar les sea un poco conocido. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, si me hacen favor. Hablar de vejez rural. No, antes, la anterior, por favor, ahí. Hablar de vejez rural en México es adentrarse en una trama compleja de cuerpos que envejecen, paisajes que se transforman y vínculos que se tensan o reinventan. En la localidad como Úrsula Galván, donde la caña de azúcar no solo estructura la economía, sino también el ritmo de la vida social. Envejecer y moverse están profundamente entrelazados, ya que desplazarse de un sitio a otro es una práctica cargada de sentidos, que revela deterioros físicos, expone desigualdades, pero también da cuenta de estrategias cotidianas de resistencia y adaptación. Este trabajo parte de una aproximación etnográfica que explora cómo las personas mayores en contextos cañeros afrontan el moverse o no moverse en espacios marcados por el desgaste del cuerpo, la precariedad de las infraestructuras y los significados simbólicos que impregnan el entorno. Me interesa comprender de qué manera incide la movilidad en los procesos productivos de la vejez, en las relaciones sociales y familiares y en la salud. A través de relatos de vida, observaciones de campo y comparaciones con experiencias de otras zonas cañeras, como lo es Cuba, Brasil, India, Uganda, busco tejer análisis que dialoguen con los marcos propuestos por la CEPAL y la OMS, pero sin perder de vista las voces de quienes envejecen en el campo. Sobre todo ahora en que las políticas públicas parece que toman un distanciamiento o miran a distancia al campo envejecido. Este trabajo propone revalorizar esas formas de habitar el contexto rural desde la vejez y repensar la movilidad no solo como problema, sino también como posibilidad de resignificación, de agencia y de construcción de nuevas formas de habitar y moverse en estos contextos. Planteo ver la movilidad más allá de un simple desplazamiento físico, observando cómo las decisiones cotidianas de moverse o no están ancladas en biografías tejidas en campos, surcos y paisajes, preguntando cómo se vive, se siente y se recuerda la zona, testimoniando cómo los cuerpos envejecidos se convierten en un archivo de experiencias. La siguiente, por favor.
La siguiente, gracias. Para abordar esta complejidad, articulo distintos enfoques que dialogan entre sí y con experiencias concretas de las personas mayores a las cuales entrevisto. Un primer enfoque es el propuesto por Tuan, el cual enfatiza el concepto de espacio vivido, donde asevera que los espacios son experiencias personales marcadas por efectos, memorias y sentidos. En este sentido, los hogares, los campos de cultivo, los caminos no son espacios neutros, sino lugares profundamente cargados de identidad. Cito, aquí aprendí a caminar, entre surcos y cañas, moviéndome de aquí para allá, haciendo diferentes trabajos, y aquí he de morir. Acaba la cita. La movilidad en este marco no siempre implica desplazarse, también puede implicar permanecer, resignificando el espacio habitado, adaptándose a los límites del cuerpo sin romper el vínculo con la tierra. Otra perspectiva teórica que seguimos fue la de embodiment o cuerpo vivido. Algunos la han traducido como corporización, desarrollada por Sordas. En esta, el cuerpo no es una máquina que se desgasta únicamente, sino también el medio a través del cual se experimenta el mundo. En el contexto cañero, los cuerpos de los mayores narran sin palabras las experiencias, prácticas y significados que se manifiestan a través del cuerpo. Piernas que ya no se sostienen, malestares en la espalda, manos encallecidas, cicatrices, dolores articulares crónicos que evocan historias de cosechas, años de trabajo, esfuerzos y sacrificios. Déjenme contarles una anécdota. Cada vez que saludaba yo a los cañeros o a los jornaleros que estaban trabajando, me daba pena porque me decían que tenía manos de señorita, porque sentía como lijas sus manos, todas encallecidas, y me decían, uy, usted tiene manos de señorita, profesor. Ni modo, el trabajo. Además, el apretón fuerte que siempre dan estas personas, ¿no? Un cortador de caña me expresó, cada mañana al estirarme, mis huesos crujen como hojas secas que uno pisa en medio de la caña por tanto trabajo, tratando de explicarme esa conexión diaria entre cuerpo, mente y entorno. Vemos cómo con estas expresiones, que la movilidad es una interacción cotidiana entre el cuerpo y el entorno. Un tercer enfoque que utilizo fue el curso de vida, desarrollado por Elder, el cual permite analizar las condiciones actuales de movilidad no como hechos aislados, sino como resultado de esas trayectorias biográficas tejidas a lo largo del tiempo. En el caso de las personas mayores, sus limitaciones físicas actuales se explican por historias laborales iniciadas en edades tempranas, marcadas por esa ausencia de los servicios de salud, una alimentación deficiente y trabajos físicamente demandantes. A ello hay que sumar la migración de los hijos, el deterioro del tejido comunitario, la pérdida de coetáneos y el decrecimiento de las fiestas patronales, sin olvidar la persistencia de condiciones estructurales de pobreza que también contribuyen a esta situación. La vejez en este sentido no puede entenderse sin considerar cómo estas trayectorias y desigualdades acumuladas junto con las relaciones intergeneracionales configuran la experiencia del envejecimiento profundamente encarnada en los cuerpos. La movilidad, entonces, es un factor que debe observarse a la luz de las trayectorias y vínculos rotos o transformados que conllevan la mayoría de las veces al deterioro físico y social, y obviamente algunas veces, desgraciadamente, a la dependencia, la cual se negocia, se acepta o se resiste. Así un padre puede necesitar ayuda física para caminar, pero sigue decidiendo sobre la tierra.
En el desarrollo de estos enfoques, fui articulando lo que mostraban estudios empíricos realizados sobre la vejez rural, como el trabajo de Tamés, quien documenta los impactos acumulados del trabajo agrícola en la salud de personas mayores, o el de trabajo de Rosa y Navarro en Brasil, donde se identifican patologías muscoesqueléticas derivadas de años de esfuerzo físico. El trabajo de Rowe y Kahn, que muestran cómo la exposición laboral intensiva reduce de forma significativa la capacidad funcional después de los 60 años. Otros trabajos como el de Treviño, Pelcastre y Márquez exploran cómo estas dinámicas se cruzan con el género. Los hombres enfrentan las secuelas de las tareas más pesadas, las mujeres la doble carga de trabajo agrícola y doméstico, lo que incrementa la fatiga y las afecciones osteoarticulares. Por otra parte, Vázquez hace ver la falta de infraestructura básica y transporte adecuado en zonas cañeras que limita la movilidad de las personas mayores. Estas carencias son reflejo de políticas públicas orientadas por una lógica neoliberal que desvincula a los mayores del sistema productivo y debilita su autonomía. De forma paralela, Navalegawa, en Uganda, subraya que estas ausencias de caminos accesibles y terrenos irregulares actúan como barreras físicas y simbólicas para la participación social. Dentro de este marco de ideas, también organismos internacionales como la OMS, la CEPAL, coinciden en que sin entornos accesibles y físicos y sociales es inviable sostener trayectorias de movilidad seguras a lo largo del curso de vida. Como se podrá observar, el envejecer en el campo implica habitar un cuerpo cargado de historias y un contexto rural en constante transformación. La movilidad entonces no es solo movimiento, es continuidad de sentido, es lucha por la dignidad, es negociación diaria con el cuerpo, es la memoria y además los otros. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que la evolución de la industria cañera en Veracruz ha moldeado las condiciones de precariedad, configurando desigualdades estructurales en salud y movilidad. Durante la reforma agraria de 1930 al 40, la creación de ejidos redistribuyó tierras, pero limitó el acceso a tecnologías modernas, perpetuando labores físicamente demandantes. Las políticas neoliberales de los 90 privatizaron los ingenios y redujeron subsidios agrícolas, intensificaron la vulnerabilidad económica y la dependencia de negociaciones comerciales desiguales, restringiendo inversiones en infraestructura rural como caminos y servicios en salud. Lo anterior ha contribuido al deterioro físico acumulado de los cañeros, cuya exposición prolongada a tareas intensivas sin apoyo médico se traduce en dolencias muscoesqueléticas y limitaciones en movilidad en la vejez, evidenciando cómo las desigualdades históricas se inscriben en el cuerpo y en el entorno. Pásenme la siguiente, por favor. Este señor que ven a su, bueno, no sé si izquierda o derecha para ustedes, el señor que tiene sombrero pero que no está cargando cañas, los dos están cargando. Bueno, el señor que es más morenito, ese señor se dio un machetazo por descuido en el brazo y entonces, al ver que estaba saliendo mucha sangre, se juntaron dos o tres personas que estaban ahí también trabajando y le estaban auxiliando y yo me acerqué para ver qué pasaba y le dije, lo llevo a la clínica que está más o menos como a 20 minutos en coche. Me dice, no, maestro, ¿cómo cree? Dice, si llego a la clínica pierdo todo el día. Dice, no, 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 dice, yo tengo que llevar recurso, dinero a mi familia. Agarró la tierra y se puso el puño de tierra para que le contuviera la sangre.
Le dije, pero se le va a infectar. Y él me dijo, tierra somos y en polvo nos vamos a convertir. Así que pues estamos aquí haciendo una curación de campo. Agarró una parte de su camisa, se la vendó y siguió trabajando. Yo me quedé preocupado y a los 3, 4 días lo volví a ver y obviamente tenía la costra muy sobresaltada. Y le dije, pero ahora le va a quedar una costra muy fea. Dice, pues son los problemas que tiene uno aquí en el trabajo. Voy a decir los gafes, pero ellos no dicen gafes. Este, son las consecuencias del trabajo, dice, pero esto nos hace hombres. Bueno, en cuanto a la movilidad, observamos que desde la preparación del terreno, el cañero debe moverse entre los cultivos. Meses antes de la siembra debe limpiar la maleza, nivelar el suelo y enriquecerlo con fertilizantes. El manejo del machete y el azadón es esencial, requiriendo destreza y entrenamiento corporal para trabajar con eficacia. La siembra suele realizarse en noviembre, coincidiendo con el final de la temporada de lluvias que deja condiciones óptimas de humedad para la germinación. Los trozos de caña cuidadosamente seleccionados y colocados en los surcos se colocan para que después empiecen a brotar los retoños. Durante el crecimiento, los campos se transforman en un mar verde que se mece al compás del tiempo. En esta etapa se debe vigilar las plagas como las ratas y supervisar los brotes más tiernos. Los cañeros deben desplazarse constantemente entre sus cultivos cargando mochilas con pesticidas o implementos de riego que más o menos pesan entre 30 y 40 kilos. Para transportarse, los jóvenes y de mediana edad utilizan bicicletas, motocicletas o cuatrimotos, y los más ancianos dependen de sus hijos para transportarse en camionetas o camiones alquilados. Esta diversidad de medios de transporte evidencia las marcas diferenciadas intergeneracionales. Mientras las generaciones más jóvenes adoptan vehículos motorizados que les permiten cubrir mayores distancias con rapidez, los mayores cuya juventud transcurrió con el uso de animales de carga, a menudo no manejan estos nuevos medios. Esta brecha tecnológica y de habilidades incrementa la dependencia de los mayores, cuya capacidad para moverse autónomamente queda supeditada a la disponibilidad de los hijos o nietos cuando tengan tiempo y puedan llevarlos en sus vehículos. Una representación cartográfica de estos radios de acción diferenciados por edad revelaría que mientras los jóvenes se mueven en territorios más amplios, los ancianos experimentan una progresiva insularización de su espacio significativo, quedando confinados a círculos cada vez más estrechos que engloban la vivienda, el solar y en casos privilegiados donde están sus cultivos más cercanos. A veces la falta de riego hace que enfrenten sequías prolongadas o excesos de lluvia, que por ejemplo ahorita en tiempos de zafra, para que los camiones lleguen de carga, lleguen a los cultivos, pues cuesta muchísimo trabajo y luego se empantana y ahí tienen que andar todos empujándolos. Cuando llega la zafra, déjenme decirles que desde la madrugada los cañeros se movilizan hacia los cultivos para llevar a los jornaleros a la supervisión del corte de la caña bajo el sol abrasador, más o menos una temperatura entre los 30, 35 hasta 45 grados. El transporte y la logística son cruciales. Las camionetas y camiones de carga recorren caminos accidentados para garantizar que la caña llegue al ingenio en el menor tiempo posible, ya que si se atrasan mucho tiempo la caña pierde peso y entonces obviamente merma la cantidad que les dan a los cañeros. La movilidad no es ir de aquí para allá, es un entramado de relaciones imbricadas en la vida cotidiana que estructura las relaciones sociales, económicas y culturales de la comunidad. Es un entorno donde la producción de caña depende tanto del esfuerzo humano como de la coordinación logística.
La movilidad se convierte en un elemento de interacción donde se construye la vida. La siguiente, por favor. Al hablar de cultivo de caña, rara vez se profundiza en los actores que participan y sobre todo en la cotidianidad de quienes han dedicado su vida a este cultivo. Por ello quiero ahora dar voz a dos casos representativos, Pancho y Cira, ambos residentes de Úrsulo Galván y que se dedican al cultivo bajo regímenes distintos de tenencia de tierra. Uno es ejidatario y otra tiene sus tierras en propiedad privada. Ambos orientan su producción al ingenio modelo. Pancho es un cañero de 86 años que ha dedicado su vida al cultivo de tierras ejidales. Desde los 7 años acompañó a su papá a trabajar en el cultivo de la caña. Cuenta que a los 16 años ya tenía las habilidades necesarias para las labores más esenciales. Ahora con la espalda encorvada y las rodillas adoloridas, sigue yendo a los cultivos, y ya sea que lo dejen sentadito o de pie bajo la sombra de un árbol, con su mirada averigua la organización de los jornaleros, la logística del traslado de la caña y el corte. Su presencia infunde autoridad, su voz resuena en el campo, no trabaja con el cuerpo, pero habita sus tierras con la mirada y la memoria. Cira, de 87 años, desde pequeña ha estado muy de cerca del proceso productivo de la caña. Ayudando a su padrino, adquirió conocimientos sobre la gestión con el ingenio y el trabajo en las tierras. Es ella quien firma las liquidaciones y paga a los jornaleros. Trata con la organización cañera y el ingenio. Actualmente ha ido delegando funciones en personas de su confianza, quienes actúan como intermediarios, especialmente en tratos con los hombres, debido a que se le hinchan sus pies. Se cansa mucho de sus piernas y le duele la cadera, lo cual le ha restringido agilidad para moverse. Por ello ha comenzado a depender de sus hijos para trasladarse para la supervisión de tareas agrícolas y tratos con el ingenio. Ambos ilustran en sus cuerpos cómo sus historias, la tensión entre el deseo de proyectarse hacia el futuro y el reconocimiento de los límites físicos, mostrando que la biografía no es solo cronología, sino un espacio de agencia y resignificación. En ambas historias vemos cómo ejercen agencia y desarrollan estrategias adaptativas para mantener su movilidad y participación a pesar de sus limitaciones. No son receptores pasivos del envejecimiento, sino que activamente redefinen sus roles y formas de interacción. Vamos a cambiar a la siguiente, donde estaban cargando la siguiente. Ahí, ahí. La pérdida de movilidad no es solo una restricción física, constituye un evento denso de sentido que tensa la continuidad del rol, la autonomía y la pertenencia colectiva. Poder seguir moviéndose, aunque sea con limitaciones, representa para la persona mayor sostener sus rutinas, la continuidad de su rol, su independencia, su pertenencia activa en la localidad. Dejar de moverse, en cambio, puede ser vivido como un cruce hacia la dependencia visible, hacia la muerte social, como dijera Vincent Thomas, que en términos del marco de envejecimiento activo amenaza los tres pilares: salud, participación y seguridad, necesarios para un bienestar prolongado, además de mermar el sentido de identidad. El espacio rural como espacio vivido, cargado de historia personal y colectiva, se vuelve parcialmente inaccesible, plegando su mundo significativo y afectando su conexión emocional con el entorno. Frente a esta realidad, la movilización de redes familiares y vecinales opera como el capital social compensatorio a lo largo de todo el curso de vida. Esta dinámica no solo desalienta la pasividad entre las personas mayores, sino que también les permite desarrollar estrategias adaptativas que sostienen su participación y les dan sentido dentro de sus espacios comunitarios, donde comparten conocimientos y experiencias
que afirman su autoridad moral. Además, se involucran en la redefinición de roles, pasando de la ejecución directa de tareas a asumir funciones consultivas o de supervisión, estableciendo obligaciones intergeneracionales recíprocas destinadas a garantizar que su dependencia no se asemeje a una pérdida de identidad o de agencia. La siguiente, por favor. Esta persistencia en moverse para seguir envejeciendo es una forma también de resistencia, activa contra la exclusión y la invisibilidad que a menudo acompañan a la vejez, especialmente en contextos de alta exigencia física. La movilidad entendida en este sentido amplio se convierte en una herramienta clave que les permite seguir siendo protagonistas de sus propias vidas y asegurar que su vejez sea una etapa significativa. La movilidad en la vejez, entonces, lejos de ser un indicador físico, es un fenómeno total porque expresa continuidad biográfica, agencia cotidiana y pertenencia colectiva en un entorno rural atravesado por transformaciones estructurales, políticas, públicas, insuficientes, donde moverse implica continuar habitando en el tiempo, dibujando líneas de vida en el paisaje. La siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Aquí vemos cómo desde lejos están dando órdenes, vemos a los jornaleros trabajando en el corte de la caña y a personas ancianas trabajando en el campo cañero. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Bien, a continuación le doy bienvenida a la siguiente ponente, que ella es la doctora Neida Mendoza Iguales. Ella nos va a presentar el tema, la pertinencia del servicio social, competencias y experiencias de pacientes en la distancia pública.